De miopía, dar un repaso muy general por encima. Intentamos con Adelén por ahí enfocar un poco también la clase para obviamente los residentes y los oftalmólogos más jóvenes y tocar un poco lo que es más que nada la parte farmacológica, el tratamiento de la progresión. Siempre que hablamos de miopía, hoy en día se habla de intentar disminuir la progresión de la miopía. Y la parte óptica o la ortobiología, dejarla para los que saben un poco más de lo que vienen a explicar. Así que bueno, primero vamos a hablar un poco de unas estadísticas. Hoy sabemos que a nivel mundial hay como una pandemia de miopía y se está hablando ya que de acá para el 2050 aproximadamente el 30% de la población mundial va a ser miope. Estas son estadísticas más o menos mundiales, donde sabemos que hay 2.200 millones de personas con deterioro o déficit visual de cualquier causa. Dentro de esas causas, los más frecuentes son los vicios refractivos no corregidos. Es más, hay países donde la principal causa de baja visión es un vicio refractivo no corregido, ya sea un astigmatismo, una miopía o una hipermetropía. O sea, situaciones que son fácilmente de solucionar, indicando un buen anteojo, haciendo una prescripción o haciendo un diagnóstico. Y fíjense que las cataratas, que también es otra causa muy común de ceguera o de pérdida visual, representa 100 millones, o sea, mucho menos que los vicios refractivos no corregidos. Por ahí para uno parece algo tonto porque tenemos acceso a la salud, tenemos acceso a la oftalmología y podemos llegar a un diagnóstico, pero hay zonas, incluso todavía zonas en la provincia, donde vemos chicos que llegan a los 8 años o 9 años y el primer diagnóstico, el primer contacto con un oftalmólogo. Entonces, mucho tiempo que se perdió, mucho tiempo que ya por ahí tenemos muy pocas cosas para ofrecerles, siempre hay algo para hacer, pero parece que todos podemos hacer un oftalmólogo, no siempre es así, lamentablemente, ¿sí? Es una falta de accesibilidad. En América Latina sabemos que más o menos son 20 millones de personas con déficit visual y se dice que en la población escolar o preescolar el 7% va a necesitar algún tipo de corrección óptica. Y en cuanto a la prevalencia, hablando pura y exclusivamente de miopía, se dice que actualmente el 30% de la población es miope, pero para el 2050, repito, el 50% va a ser miope. Y se habla que hay 1 millón que van a ser miopes altos, esas miopías altas, esas miopías magnas donde ya hay alteración del globo ocular, alteración del polo posterior y son las que van a quedar con mayor déficit visual. Es más, hasta por ahí los PUT que se dan cuando hablamos de miopía son por miopías altas que ya tienen muchas degeneraciones a nivel retinal y obviamente son cegueras o del déficit visual irreversible. Entonces, la idea del enfoque de la miopía hoy en día es, sabemos que un niño miope va a progresar, cuando en algunos casos va a progresar, tratar de que esa progresión sea lo más lenta posible para que el adulto va a ser igual miope, pero que sean miopes leves o miopes moderados y no llegar a graduaciones tan altas. Bien, esto era un poco lo que hablamos a nivel mundial. Fíjense que más que nada los países orientales, China, Singapur y Hong Kong, son los que tienen hoy en día el mayor problema de miopía, lo están viendo, lo están estudiando e incluso lo están tratando. Hacen adaptaciones a nivel escolar para tratar de que esos chicos estén por ahí. Lo que se ve mucho, ¿qué pasa en estos países? No es solamente genético, porque los cambios genéticos tardan mucho en producirse, sino que también son cambios de actitudes. Son distintos sistemas de escolarización, distintos sistemas de exigencias escolares, porque pasan mucho tiempo con trabajo visual de cerca, encerrado, con pocas actividades al aire libre, pocas horas de luz solar. Entonces se ve que la miopía puede ser una de las causas, o lo que más está estudiado es ese factor de riesgo. Entonces en algunos casos hacen adaptaciones, por ahí buscar los colegios se modifican para que tengan mayor cantidad de ventanas, mayor cantidad de luz disponible, con modificar los horarios escolares para que usar la luz natural y que dentro de la currícula tengan también mucha actividad física o mucha actividad exterior. Bueno, como concepto de miopía, hoy en día hablamos de una enfermedad ocular. No solamente ese error refractivo que siempre hablábamos, que bueno, un error refractivo de una esfera de menos 0,50 para arriba, hablábamos de miopía, hoy tenemos que hablar de una enfermedad, de una patología ocular. Sabemos que el ojo miope, si lo dejamos evolucionar, va a afectar al polo posterior, va a afectar a la retina. También son ojos que tienen más predisposición a glaucomas, a veces son mucho más difíciles de controlar esos glaucomas por el deterioro de la capa de fibra nerviosa o el seguimiento es distinto. Entonces, lo que uno busca es evitar esas progresiones o esas miopías tan altas o tan magnas. En el esquema lo que vemos es que en el ojo miope básicamente lo que pasa es que el punto de enfoque se da por delante de la retina. Entonces hablamos de un ojo que tiene un poder dióptrico mucho mayor y el ojo
no puede compensar con la acomodación, no puede llegar a compensarlo, como si pasa en los hipermétropes. El hipermétrope acomoda y ese punto de la imagen puede llegar a la retina. En el miope no pasa esto. Entonces, la única forma que tenemos nosotros es corregirlo con una prescripción óptica o darle algún tipo de corrección o lente de contacto o anteojos esféricos. Bueno, básicamente la clasificación, sabemos que tenemos miopías axiales, miopías de curvatura y miopías de índice. La axial es cuando el ojo tiene una longitud mayor de lo normal. Después la de curvatura es cuando los rayos de curvatura a expensa de la córnea o el cristalino están alterados o son mayores a lo que deberían ser. O la miopía de índice, que es básicamente por el cristalino, porque aumenta el índice de refracción del cristalino, por ejemplo, una catarata nuclear o una subclausura posterior. O también en los chicos por ahí que tienen como patología la retinopatía prematura, los prematuros, creo que la miopía que se genera, que es muy elevada, es una miopía de índice, porque ese cristalino madura mucho más lento, a expensa de que la retina avascular no está funcionando para que se produzca la maduración normal de ese cristalino. Y también tenemos la clasificación clínica, que es la miopía primaria o esencial, o la miopía patológica, que estamos hablando de miopías mayores a 6 dioptrías con, como dijimos, alteraciones a nivel de la retina o de todo el globo. Bueno, esto es lo importante que hoy por hoy estamos viendo mucho. Sabemos que van a tener factores de riesgo y sabemos que hay factores protectores de miopía. Dentro de los factores de riesgo entra el factor genético. Siempre en la historia clínica, cuando tenemos niños, siempre preguntamos antecedentes familiares o heredofamiliares. Dentro de la genética sabemos que el 10% de los niños normales pueden ser miopes sin tener ningún tipo de herencia, padre o madre. Pero cuando ya hay uno de los padres, por ejemplo, que sea miope, sabemos que ese porcentaje está entre el 20 y el 30, y cuando los dos padres son miopes, tenemos un porcentaje arriba del 40% de riesgo de que ese niño vaya a ser miope. Entonces eso nos hace pensar muchas veces, bueno, ¿qué podemos hacer para ese chico que viene a una consulta temprana, que podemos modificar y cómo podemos ayudarle, sea o no sea miope en la primera consulta? Después, otro factor de riesgo es el trabajo visual de cerca, eso por ella con chicos que son más ya en la etapa escolar o preescolares, que por ahí podemos ver esto. Y lo que pasa actualmente es con el acceso a las pantallas, tablets o celulares, que a veces vemos chicos mucho más chiquitos que pasan muchas horas con dispositivos. No es solamente por el dispositivo en sí, sino por el esfuerzo activo de cerca de estar mucho tiempo con esa pantalla. Recordemos que antes un chico menor de 3 años era muy poco probable que esté muchas horas haciendo un esfuerzo acumulativo, porque no son niños ni que tienen que leer ni escribir, a lo mejor dibujaban, pintaban, pero se iban a jugar. Hoy en día no, los chicos están mucho más tiempo encerrados, con muchas horas de trabajo de cerca, y entonces se ven que esos chicos, la de chiquito, un niño que no está en la escuela, no está escolarizado, que es preverbal, detectamos una miopía, bueno, sabemos que esa miopía es muy temprano lo que está empezando y va a tener mucha tendencia a progresar, y en el caso de que progrese van a ser miopías mucho más altas. Y después de ver las características culturales de la educación, o sea, hay sistemas educativos que priorizan más las actividades de deporte y actividades de aire libre, y sabemos que hay sistemas educativos que son más cerrados o más centrados en el estudio, en la lectura o en el tema de las pantallas, las computadoras y demás, que bueno, eso influye mucho hoy en día. Como es un problema que todavía no lo estamos viendo, pero va a ser un problema para la salud pública, es algo que debería ya empezar a tratarse no solamente de la parte médica, sino de la parte de los sistemas educativos, ver cómo podemos ir mejorando. En Argentina, si vamos a hablar de estadística, no tenemos estadística seria, porque bueno, en Argentina no hace estadística de nada, pero sí se ve, nos pasa en el consultorio muchas veces, chicos que no veíamos hace 2 o 3 años, o que por la pandemia no vinieron y ahora vienen y vemos ya que hay una progresión en su miopía. Y dentro de los factores protectores, como dije, la actividad de aire libre, los recomendados son mínimo 2 horas diarias o 2 horas y media diarias de actividades al aire libre de día. Eso también es importante, porque por ahí uno pregunta, ¿hace actividad? Sí hace actividad, pero se va a no sé, hacer danza a la noche. Y bueno, pero está encerrado en un estudio, por más que tenga iluminación, tratemos de que sea de día y que sea al aire libre. Y la hipermetropía. Las hipermetropías, obviamente, los chicos, el famoso hipermétrope de +1 a los 4 o 5 años, sabemos que esa hipermetropía está protegiendo al ojo de que se haga miopía. Pero esa hipermetropía, sabemos que las hipermetropías más chicas, de chicos tan chiquitos, son los famosos premiopes que le decimos, o futuros miopes. Si viene por ahí un chico de 5 años, 6 años, que puede ver tranquilamente correcto, tener 10 décimos, pero que hacemos
el examen completo en cicloplejía y nos da una hipermetropía de +5, bueno, lo tenemos que controlar de cerca porque ese va a ser un futuro miope, es un premiope que le llamamos. No le corregimos en ese momento, pero ¿qué podemos hacer? Incentivar todas las otras medidas dietéticas, digamos, o higiénicas y conductuales. Bueno, las manifestaciones clínicas todas las sabemos. El miope ve muy mal de lejos, ve muy bien de cerca, por eso los chicos chiquitos no nos vamos a dar cuenta, los padres no se van a dar cuenta. Los papás dicen, pero mi chico va bien, camina bien, no se choca las paredes. No, no tiene que chocarse las paredes para tener un déficit visual. Hasta los 3, 4 años, por los chicos, su entorno, su mundo pasa por todo lo que está próximo, los juguetes, los juegos, es distinto la actividad que tiene. Cuando empezamos la escolarización, la lectura, la lectoescritura, o mirar el pizarrón, copiar, ahí recién aparecen por ahí síntomas, pero estamos hablando de 6 años, 7 años y ya es muy, muy tardío. Después pueden ser chicos que se froten mucho los ojos en algunos casos, o que tengan los suelos, que tengan blefaritis, que tengan alguna alteración palpebral. Y bueno, como sabemos, el miope ve bien de cerca, entonces por ahí pueden ser chicos que tengan esa tendencia a acercarse los objetos a los ojos. Que a veces los padres te describen eso. Entonces, no, pero se acerca a la tele o lleva muy cerca el juguete. Bueno, hay que hacer un estudio completo y ver realmente si es por una miopía o simplemente la actitud del paciente. Por ahí en chicos más grandes sí los padres te pueden referir que se levanta y a ver el pizarrón. Que ahí sí ya es algo más tangible que lo podemos llegar a encontrar. El examen oftalmológico pediátrico siempre es completo. O sea, enfocamos en pediatría porque son las etapas de progresión. O sea, se estima que entre los 3 hasta los 12 años es el rango que se sabe de mayor progresión de la miopía. Pero incluso en adultos de 18, 19 años que debutan con una miopía por ahí más pequeña, también pueden progresar. Solamente que ese grupo todavía no está estudiado. ¿Sí? Los estudios que se hicieron, digamos, para la prevención de la miopía usaban niños de 6 años a 12 años. Pero hay un rango menor que lo estamos dejando desatendido y un rango mayor que tampoco sabemos qué pasa. Hoy en día, por ejemplo, dice, viene un nene de 3 años, ¿qué hago? ¿Lo corrijo, no lo corrijo? ¿Le indico alguna actividad? ¿Le puedo recomendar algún tipo de lente o tratamiento farmacológico? Y es como para pensarlo, porque sabemos que ese chico va muy probablemente que vaya a progresar. Bueno, hacer estudio, la refracción siempre bajo cicloplejía. Cuando hablamos de cicloplejía es tomarnos el tiempo, dilatarlo, ponerle 2 gotitas, en lo posible siempre con ciclopentolato. ¿Cuándo lo podemos usar? Pacientes muy pequeños, generalmente menores de 2 años, por ahí podemos hacer solo con tropicamida, o cuando hay alguna contraindicación o alergia al ciclopentolato, o por ejemplo pacientes que son convulsivos, o que tienen antecedentes de convulsiones, o neurológicos, digamos. Más que nada en esos pacientes preferimos no usar el ciclopentolato por el riesgo a las convulsiones que pueden llegar a tener. ¿Qué pasa? Si le ponemos tropicamida, también vamos a tener una buena reflexión sobre la miopía, pero por ahí las hipermetropías nos vamos a quedar un poco cortos y puede ser que el valor hipermétrope sea menor del que realmente va a ser con el ciclopentolato, porque la cicloplejía no es máxima. Y cuando hablamos de cicloplejía de vuelta es una gota, esperar 10 minutos, colocar de vuelta una gota en cada ojo y ahí esperar 40 minutos de la primera gota que colocamos. Con eso ya alcanza. Antes por ahí usamos esquemas de 2 horas, pero bueno, se vio que las dos opciones son iguales. Por ahí uno lo que puede hacer también otra forma es ya citar al paciente dilatado, que haga bien, que cumpla bien el esquema. Pero bueno, el paciente sabe que tiene que venir, tiene que esperar y hay que tomarse el tiempo en dilatar bien, si no el valor, ya sea de la esquiascopía o de la autorreflectometría, no va a ser el adecuado. Bien, y esto pusimos más que nada por el tema de los residentes, son las preguntas que siempre tienen, es cuándo corregir, cuándo no corregir. Si ustedes ven al miope leve, que es el de menos de 2 dioptrías esféricas, generalmente no lo corregimos cuando son chiquitos. Muy chiquitos no lo corregimos, lo podemos esperar y a lo mejor con la etapa escolar corregimos si hay síntomas o si hay alguna otra situación. Ahora, miopías medianas, que son entre 2 y 4 dioptrías, sí ya empezamos a corregirlas en chicos preescolares. Y las miopías elevadas mayores a 4 siempre, en cualquier edad, en cualquier momento que se diagnostican, hay que corregirlas. Miopías unilaterales también, o sea, las anisometropías, hay que dar corrección totales. Y en la miopía con el estrabismo siempre corregir la totalidad. Las miopes tienen mayor tendencia a exoforia, por ese problema que no tienen una acomodación,
pero se pueden dar situaciones por este exceso de trabajo de cerca o porque el paciente busca mirar de cerca. Hay también esotropias con miopías, pero es lo menos frecuente. Lo más frecuente es la exotropía. Y siempre acá con lo frecuente es dar la corrección total. Dar la corrección total y luego volver a evaluar el grado que tiene o no del estrabismo. Bueno, como dijimos, hay la Sociedad de Oftalmología Infantil, hizo unos flyers junto con el grupo de miopía de la Argentina también, sobre las recomendaciones que tenemos que dar a los padres. Lo ideal es que sea algo sumamente sencillo, sumamente fácil, pero lo que más que nada motivan es actividades al aire libre, mínimo 2 horas diarias, menor exposición de pantalla y menor trabajo de cerca. Obvio, un chico escolar tiene que leer y escribir, pero buscar el tiempo, que hagan también tiempo de descanso. Si es en la casa, tratar de que esté cerca de una ventana, que tengan buena iluminación. Si hay un patio por ahí, podemos hacer la actividad en el patio. Esas pequeñas modificaciones se ven que influyen mucho en el desarrollo de la miopía. Y después lo de las pantallas, bueno, por lo ideal hasta los 3, 4 años, si podemos decir que las pantallas sería lo ideal, es muy difícil, pero es la recomendación que uno le tiene que dar al padre. Tampoco podemos decir sí, a la pantalla. Después, entre los 2 y los 5 años, se limita a 1 hora por día. Como dijimos, si puede ser 0 mejor. Y más de 6 años, que son chicos escolares, es más que nada establecer horarios y limitar el uso, ¿sí? En cuanto a las pantallas, también se puede como aconsejar utilizar el modo nocturno que tienen las pantallas. Si bien no hay estudios concluyentes sobre eso, sí se vio que influye un poco el tema de la miopía, de la progresión, o sea, tener un fondo negro con unas letras claras. No hay estudios concluyentes, pero incluso hay aplicaciones que cuando el chico acerca mucho el celular se apaga la pantalla, se la bloquea, o cuando pasa más de determinada cantidad de horas que uno lo puede regular en la aplicación, también lo bloquea. Entonces, es otra forma, otra herramienta para los padres que te dicen no sé cómo controlar este tiempo de exposición. Bueno, y en cuanto al tratamiento, para evitar la progresión, no para evitar la miopía. El ojo va a ser miope, el chico es miope, eso hay que explicar a los padres, porque los padres creen que este tratamiento va a evitar que el chico no sea miope o deje en algún momento de usar el anteojo. El anteojo lo va a usar igual toda la vida, pero lo que yo quiero es que esa miopía de 3 no llegue a los 18 años con una miopía de 13. Entonces, eso hay que explicar al papá, porque siempre viene con esa ansia, año a año o cada 6 meses, pero ¿qué pasó? ¿Bajó, subió, qué hizo? Creyendo que vos le vas a decir, no, ya se curó, no va a usar más el anteojo, no. Eso no existe, pero sí tratamos de retrasar lo más que podemos. Dentro de las herramientas que tenemos los lentes de focus, tenemos también la ortoqueratología, que todavía está muy discutida en Argentina. La verdad que los expertos todavía no lo recomiendan por el hecho de usar lentes de contacto rígida durante la noche en niños que por ahí generan mucho desconfort, mucha molestia. Es simplemente por eso, no porque no funcione en sí, sino es por el riesgo por ahí que tienen y por las edades en las cuales tenemos que indicar el tratamiento. Y el tratamiento farmacológico, que es atropina, en realidad no es al 1%, sino es al 0,05 o al 0,01. Pero al comienzo se empezó usando atropina al 1% en los estudios que se hicieron. Y bueno, la idea era ver si la miopía progresaba o no progresaba. Ahí sí voy a hablar un poquito de atropina. Primero, bueno, cuando le indicamos miopía progresiva, y me van a decir, pero ¿cómo sé cuando la miopía está progresando? Lo ideal es que cualquier chico miope que viene por primera consulta, que no lo conozco, no sé dónde viene, primero es volver a citarlo en 6 meses para ver si esa miopía tuvo un cambio, como mínimo, pues tiene que ser igual o mayor a 0,5 dioptrías. Ya con eso yo sé que esa miopía está progresando. Y los controles mínimos son 2 controles al año. Se vio que hacer más controles, algunos recomendaban 3 controles o 4 controles anuales, no mejoraba, no había muchos cambios, así que lo ideal es 2 controles. Por ahí lo que hacemos pediatría, sabemos que por ahí a los padres llenarle de muchos controles, llenarle de muchas cosas, también hace que el paciente no se adhiera al tratamiento o no venga. Entonces tratamos de hacer lo menos, pero que sirva, ¿sí? Lo mismo con la cantidad de estudios. Si bien nosotros hoy en día pedimos una refracción con cicloplejía, hacemos también una queratometría, que es algo sencillo de hacer, y una biometría ocular, que se puede hacer también, hacerlo. A veces no en la primera consulta, en la segunda o en la tercera, en algún momento, para ver si ese ojo está creciendo o no. Porque también por ahí uno le llena con 6, 7 estudios al papá, y en un chico siempre es complicado. La mayoría de los aparatos son para adultos,
no para niños, entonces depende de cada paciente, pero por lo menos con tener una refracción con cicloplegia y una queratometría, con eso ya nos alcanza. Las diluciones que están indicadas al 0,01 al 0,05, ¿de qué va a depender si la miopía progresa? En realidad acá uno puede empezar con el menor dilución, si el ojo no progresa, listo, no progresa, seguimos con esa dilución, y si vemos que hay una progresión podemos o cambiar, aumentar la dilución 0,05 o podemos anexar también algún anteojo de focus junto con la miopía. Se puede generar las dos situaciones y podemos dar el tratamiento combinado. Administrar una gota diaria por la noche para evitar todos esos efectos que tiene la atropina, un poco de visión borrosa, por más que la ilusión es tan chica no genera efecto en la acomodación, pero más que nada es para eso. Y porque siempre decimos, bueno, después de la hora de lavarse los dientes o antes de acostarse, porque es más fácil para la madre o el padre administrar la gota. Lo que no sabemos es la duración, porque no podemos decirle por cuándo. Y el papá siempre quiere saber cuánto tiempo va a usar la gota, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 2 años. Los estudios randomizados son hasta 2 años, pero se vio que cuando le sacaron la atropina igual progresaba esa miopía. Entonces hoy en día sabemos que vamos a extenderlo siempre y cuando la miopía progrese. Y cuando deja de progresar tampoco sabemos si sacárselo o no. Hay distintos esquemas, hacer tapering, o sea, en vez de todos los días, colocar 5 días a la semana, después 3 días a la semana hasta reducirlo. Y si vuelve a progresar, iniciar de nuevo. Esta es la parte por ahí más gris del tratamiento porque es un tratamiento prolongado. Y las edades de progresión son de los 3 años a los 12, o sea que tenemos mucho tiempo. Y a los padres hacer entender eso es también complicado. En cuanto al rango de edades, sabemos que de 4 a 12, si bien yo agregué 4 porque en realidad el rango de edad dice de 6 a 12 años, 6 años es muy grande, pero ya de empezar a... Y las contraindicaciones de la contraindicación que puede tener cualquier paciente de atropina, sobre todo pacientes asmáticos, con una cardiopatía, pacientes con síndrome de Down, en ese caso obviamente no lo podemos indicar, pero no indicaríamos atropina, pero sí indicaríamos anteojos de focus en pacientes que tienen contraindicados. Bueno, este esquema está como un esquema para ver un protocolo, un algoritmo de seguimiento para ver cuándo el ojo progresa o no progresa, cuándo un miope progresa o no. Acá solamente hablaban de atropina, pero en realidad ya después del primer control a los 6 meses, si hay una progresión uno puede o dar atropina o dar lentes de focus. Este protocolo este algoritmo se hizo antes de que se en el mercado los lentes que están disponibles. Entonces tampoco podemos indicar algo que no está disponible en el mercado, porque el papá no lo va a importar y no lo va a conseguir y vamos a estar generando más un problema que una solución. Y el papá por ahí hay que darle más soluciones que problemas. Si vemos que la progresión sigue, lo que proponen ellos es aumentar la dosis. O sea, en este caso era a 0,05 o dar alternativas ópticas que también se pueden combinar, dar el antibiótico y dar atropina 0,01 o 0,05. Y bueno, estas son las recomendaciones antes de ir terminando. Primero, como dijimos, erradicar los dispositivos digitales, el hábito de lectura en la cama por la noche, que por ahí es un hábito que algunos lo tienen, limitar el trabajo prolongado de tareas cercanas, indicar la recomendación 20-20-20, que cuando tenemos 20 minutos de pantalla o 20 minutos de lectura, por lo menos contar 20 segundos y mirar a 20 pies o mirar, como siempre decimos, mirar a través de una ventana. Pasar más de 2 horas diarias al aire libre, bueno, sugerir el modo oscuro y desaconsejar el uso de filtros azules porque sí se vio que, bueno, que hay un 20% de miopías que progresan con el filtro azul. Bueno, y acá vamos a escuchar unos consejos del doctor Rafael Ribarren sobre el protocolo de para la detección y tratamiento de la miopía progresiva, logrado mediante la colaboración estrecha del óptico y del oftalmólogo. Lo primero es la detección temprana, ya sea porque el niño va en la escuela o porque un niño es detectado en el consultorio oftalmológico y no tiene la hipermetropía fisiológica para su edad. Y también puede ser un niño con antecedentes familiares de miopía, aparte que tiene un papá o una mamá con miopía de -6, -8, y otro niño puede ser el que pasa mucho tiempo adentro sin salir mirando de cerca en la tablet o los libros o la computadora. Lo primero es hacer la reflexión subjetiva inicial, luego la reflexión bajo cicloplegia para confirmar la impresión subjetiva y hacer una queratometría para saber
qué tipo de ojo estamos teniendo. Para completar, saber qué tipo de ojo estamos teniendo, si es un ojo largo, mediano o corto, la biometría, para saber el largo axis. Una vez que tenemos todos estos datos, comienza el tratamiento. Incluye cambios en el estilo de vida, gotitas de atropina diluida y anteojos de foco con tecnología moderna de Novar y con las combinaciones de estas tres cosas que pueden ser muy buenas. ¿Cómo se prescribe? Bueno, se prescribe un anteojo de control de miopía miopía. La prescripción se hace como siempre, en la esfera y el cilindro con el eje de cada ojo, no sobrecorregido, descubriendo los excesos de acomodación con la cicloplegia, anotar en la receta el tipo de lente y además saber que el Miopex ya incluye el material que deja pasar la luz azul violeta, así que hay que avisar a los pacientes que no va a tener filtro azul, como suele tener. La tecnología incluye una zona óptica central de 9 milímetros con la potencia óptica prescrita y una edición de más 350 de la periferia que tiene un espesor mucho más finito porque no tiene la corrección miópica. ¿Cómo funciona? Funciona por un desenfoque periférico. Los rayos que entran por la periferia del lente caen delante de la retina y por eso producen un tipo de blur o un desenfoque que disminuye la velocidad de crecimiento del ojo. ¿Cómo se toman las medidas? Porque hay que elegir un buen armazón como este de la línea, donde los ojos caen en el medio del vidrio, lo más al medio posible. Luego ajustar el marco, tomar las medidas de la distancia interpupilar y la altura de cada ojo respecto del marco, como cualquier lente monofocal. Los buenos consejos es que tanto el oftalmólogo como el óptico les pueden decir que pueden utilizar el anteojo todo el día, todo lo que puedan. Si no lo tolera todo el día, lo tiene que usar por lo menos un mínimo de 4 horas por la tarde y por la noche antes de irse a dormir. Y este anteojo se recomienda a partir de los 5 o 6 años de edad para las miopías escolares, o bien cuando el médico detecte una miopía progresiva y lo considere conveniente. Muchas gracias por estar ahí. Hola, soy Rafael Iribarren. Les quiero compartir en pocos minutos 3 diapositivas acerca del paciente miope de alto riesgo, que es el paciente que puede llegar a desarrollar en la edad media de su vida una maculopatía miópica hemorrágica como esta y llegar a necesitar, si la desarrollan los dos ojos, un certificado de discapacidad visual, como quedó comprobado con Pablo Franco, que la emisión de certificados de discapacidad visual era máxima por maculopatía miópica en pacientes de 40 a 50 años de edad. Así que para prevenir esto, hoy sabemos, por un estudio que hicimos hacia el año 2000 con Florencia Cortines y José Chaplin, que los niños que comienzan con la miopía antes de los 5 años de edad son los que llegan a desarrollar miopías fuertes. ¿Cómo descubrimos esto? Preguntándole a un grupo de miopes de 30 a 50 años de edad, 400 miopes, a qué edad habían empezado a usar los anteojos, y casi todos se acordaban. Y ahí fue que descubrimos que el principal factor de riesgo para desarrollar miopía fuerte es una edad de comienzo temprano. Cuando la miopía empieza después de los 20 años, rara vez llega a desarrollar miopía fuerte. ¿Y qué tenemos entonces? Un paciente de alto riesgo es un paciente que empieza con antecedentes de miopía alta en el padre, la madre o los tíos, con una miopía que avanza rápido, una dioptría por año, a los 3 o 4 años de edad, mucho antes de empezar a leer, que es el otro factor de riesgo para desarrollar miopía. ¿Qué tendríamos para darle a un paciente miope que está avanzando? Hoy tendríamos atropina al 0.01%, atropina al 0.05, atropina al 0.025, llevarlo al aire libre aproximadamente 2 horas por día. Cuando ya empiece a leer, darle a leer letras blancas en fondo negro, con la evidencia parcial que hay para esto todavía. Darle anteojos con tecnología de focus, como el anteojo nuevo que tenemos, Miofix. Darle lentes de contacto de focus, que todavía no hay en nuestro medio prácticamente. Proponerle ortoqueratología, si tuviera la edad suficiente como para adaptarse a los lentes de contacto. Y no usar filtro azul en los anteojos, porque se sabe que el filtro azul
hace avanzar la miopía un 20% más rápido. Pero acá estamos delante de un pacientito de 3 años de edad. Entonces, ¿podríamos darle el anteojo Miopix? Podríamos darle, pero dejarlo solo con el anteojo parece muy poquito para una miopía que avanza tan rápido. Por eso proponemos a estos pacientes de avance tan temprano y rápido, combinar un tratamiento de varias opciones, como por ejemplo aire libre, atropina y tal vez el lente Miopix. Yo quería dejar esto claro porque estoy recibiendo muchas consultas al respecto y me pareció importante. Bien, y el último es un consejo más que nada para los oftalmólogos, cómo le explicamos a los padres, cómo ve un chico, cómo ve un niño miope. Buenas noches, soy Rafael Ibarra y les quiero contar un tip sobre un niño miope que llega con 12 años de edad y no me puede entender que sería mejor que no le progrese más la miopía, porque él tiene una miopía de como 5 o 6 dioptrías. ¿Cómo hago para que lo entienda? Muy simple. Luego de que le hago la reflexión subjetiva y le tomo los 10 décimos con su lente habitual, le hago una prueba de lejos con un esférico base bilateral o algo similar como le muestro acá en el video. Vos tenés menos 6 en tus anteojos y tenés solamente 12 años. Y la miopía en los próximos 10 años te vas a 6 puntos más, en vez de ver así como está viendo ahora el siguiente, vas a ver así. ¿Qué te parece? Muy bien. Eso es lo que tenemos que evitar. Así que, muy simple. Excelente. Lo hago también con los padres. Cuando no entienden que son hemétropes y sus chicos ven más de lejos, le pongo más 3 bilateral y les digo, así me su hijo con la miopía menos 3. Bueno, y más que nada para ir cerrando y darle tiempo a las empresas que hablen. Más que nada esta es nuestra cuestión hoy en día, la que nos preguntamos todos los que hacemos, los que vemos niños en el consultorio es ¿qué hacemos con esos chicos miopes? ¿Le indicamos algo o dejamos sabiendo que su miopía va a seguir progresando hasta la edad adulta? Bueno.